Buenas noches, chicos. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el curso Metodología de la Investigación, con la ponencia titulada Variables en el estudio de la investigación, quien va a estar a cargo de la universitaria Raiza Martínez Rivera, quien es estudiante de Medicina Humana en la Universidad Nacional de Piura, Paz Presidenta Sociomun 2019, pasante del Centro de Investigación en Enfermedades Emergentes y Cambio Climático, UNP, pasante de Emerge UPCH 2018, pasante IETSI 2020 y pasante UIMCA 2021. Adelante, Raiza. Hola chicos, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Les agradecería porfa que me confirmen si es que se escucha bien el audio y ahorita voy a compartir las diapos. También porfa me confirman si es que se ven las diapos. Buenas noches, señorita Raiza, así se escucha. Ok, muchísimas gracias. Bien, Sí, entonces, Raiza, sí te escuchamos y sí se ve tu presentación. ya, chévere. Si hay algún problema, porfa me lo hacen saber por el audio porque no puedo ver el chat. Y bueno, vamos a comenzar. Bien, vamos a hablar entonces hoy de las variables en investigación. Una característica de la unidad de análisis que puede ser medida. Si me pregunto yo qué es una unidad de análisis, es aquello que yo voy a estudiar. Yo puedo estudiar, por ejemplo, estudiantes, puedo estudiar grupos específicos, puedo estudiar una escuela, puedo estudiar historias clínicas. Entonces, estas variables van a ser características de estas unidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí un estudiante que se está durmiendo en la clase. Entonces, de repente yo quiero estudiar qué le pasa a este estudiante, por qué se duerme tanto en las clases, pero no lo voy a estudiar solito a él, pues, ¿no? Sino voy a estudiar al conjunto, porque puede que así como él, varios estudiantes más se queden dormidos en clase. Entonces, ¿qué variables yo podría extraer de esta unidad de análisis que son los estudiantes? Yo podría averiguar, por ejemplo, las variables serían, por ejemplo, el sexo, la edad, la carrera que estudian y las horas de clase que reciben al día. Podría yo hipotetizar que de repente los hombres se duermen más que las mujeres o de repente al revés, que las personas con mayor edad se duermen también más seguido en clase que las que son menores, o de repente los que estudian medicina se duermen más seguido que los que estudian derecho. Entonces, también podría ver que las horas de clase, no sé, alguien que tiene 6 horas seguidas de clase se duerme en comparación que alguien que tenga 2 horas de clase al día. Bueno, que es poco probable, pero podría pasar. Entonces, ese tipo de características son las que yo voy a buscar en mi unidad de análisis, ¿no? Para poder explicar un fenómeno, que en este caso el fenómeno es que el estudiante se duerme. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña base de datos y voy a decir que, por ejemplo, para el estudiante número 1, su edad va a ser 23 años, su sexo es femenino, el número de horas de clase que tiene por día es 9 horas y sí se duerme en clase, ¿no? Entonces yo voy a ir viendo todas las observaciones de mi base de datos y pues, por ejemplo, podría haber una tendencia entre las personas que tengan mayor cantidad de horas de clase por día y de repente esto podría explicar que duerman más en clase, ¿no? Entonces cuando yo hago mi análisis estadístico, podría sacar una conclusión con estos datos. Ahora, las variables van a clasificarse en dos tipos, que son las categóricas o comúnmente también se les conoce como cualitativas. Yo no he utilizado el término cualitativas para que no haya confusiones con la investigación cualitativa, entonces prefiero utilizar el término categóricas. Y estas van a tener una escala de medición, escalas de medición tanto nominal como ordinal. Y las variables de tipo cuantitativa van a tener escalas de medición de intervalo y de razón. Ahora,
la pregunta aquí es, ¿y para qué sirven las escalas de medición? ¿Es una clasificación más de para los tipos de las variables o para qué me sirven? En realidad, y para lo que me sirve es para orientarme en la manera en la que yo voy a realizar mi análisis estadístico posteriormente. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, por ejemplo, que para las variables categóricas, las escalas de medición que se utilizan son las escalas tanto nominales como ordinales. Entonces, cuando yo hablo de una variable categórica, hablo de características como, por ejemplo, el sexo, el color de ojos, por ejemplo. O sea, son variables que no necesariamente se miden con números, sino con categorías, ¿ok? Entonces, las escalas de medición que tienen las variables categóricas son dos, las nominales y las ordinales. En el caso de las nominales, no hay una jerarquía entre las variables. Por ejemplo, el sexo puede tener las categorías tanto de masculino como femenino, pero ninguna categoría es superior a la otra, ¿ok? Y respecto a la categoría, a la escala ordinal, sí hay una jerarquía. Es decir, que por ejemplo, la percepción del dolor puede que no haya dolor, que hay un dolor leve, moderado, severo. Es decir, que sí hay un orden lógico entre las categorías que le doy a la variable percepción del dolor y una categoría sí es superior a la otra. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me dice las escalas de medición en variables categóricas. Ahora, ¿qué ocurre en las variables cuantitativas, que son las que usualmente las ven como numeritos? Tengo dos tipos de escalas y, bueno, según algunos autores, hasta 4 tipos de escalas, dependiendo del autor. Vamos a ver, las dos principales son la escala de intervalo y la escala de razón. En la escala de intervalo se trata de diferenciar, por ejemplo, en el caso de la variable temperatura, que yo la mido con números, por ejemplo, 70 grados Fahrenheit representa 5 grados Fahrenheit más que 65 grados Fahrenheit. Quiere decir que este tipo de variable cuantitativa, yo puedo utilizarla para generar diferencias. Entonces, por ejemplo, no sé, en la ciudad A, hay 70 grados Fahrenheit, en la ciudad B 65 grados Fahrenheit y entre estas dos ciudades que tienen la variable temperatura, la diferencia entre estas dos ciudades es de 5 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto más o cuánto menos temperatura tiene de repente una ciudad que otra? ¿Ok? Ahora, el cero en la escala de intervalo no significa ausencia de. ¿Por qué? Porque 0 grados Fahrenheit no quiere decir que sea un cero absoluto, que no exista temperatura. No, simplemente quiere decir que son 0 grados Fahrenheit. Recordemos que la escala de Fahrenheit no es una escala absoluta, ¿ok? Ahora, en el caso de la escala de medición de razón, el cero absoluto sí significa ausencia de. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una estatura de 0 centímetros, sí quiere decir que algo no tiene una altura. Si yo tengo un peso de 0 kilogramos, quiere decir que no existe, o mejor dicho, no hay un peso, ¿verdad? Esto se entiende más de repente con la siguiente variable, que es número de hijos. Yo puedo tener un hijo, puedo tener 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, pero puede que no tenga ninguno. Entonces, aquí el cero absoluto en la escala de razón, sí significa que hay ausencia de, ¿ok? Ahora, para otros autores como Argimon, hay una clasificación adicional para las variables cuantitativas, que son las escalas tanto discretas como continuas. En el caso del número de hijos, en palabras simples, una variable cuantitativa es discreta cuando admite valores enteros. Yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5 hijos, y continua cuando me admite valores decimales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del peso, 45,4 kilogramos, 1,47 metros, 100 centímetros, etc. ¿Ok? Entonces, esas son las 4 clasificaciones para variables cuantitativas. Ahora, ¿para qué me sirve en sí, aparte de la primera clasificación de escalas de medición? ¿Para qué me sirve en sí aplicándolo a la parte de investigación? Pues hay una subclasificación más que me dice cómo son las variables según la función que cumplen en la investigación.
Primero, yo puedo tener una variable independiente, explicativa o predictora. Los tres son sinónimos. Que en este caso yo les he puesto el ejemplo del grado de instrucción. ¿Ok? Es una variable o un posible factor que me puede explicar cierto fenómeno. ¿Ok? Después tenemos la variable dependiente, explicativa o predicha, que es la variable Y, en este caso aceptación de la comunidad LGTBI, que es aquella variable resultado, ¿ok? La variable resultado. Y, o digamos, la consecuencia de repente. Y en tercer lugar tenemos las variables intervinientes o confusoras, que en este caso he colocado la religión. Entonces vamos a ver cómo funciona más o menos. La variable grado de, yo quiero saber cuál es la relación de repente entre la variable grado de instrucción y la variable aceptación de la comunidad LGTBI. Yo puedo hipotetizar, un mayor grado de instrucción puede hacer que las personas acepten más a la comunidad LGTBI, sí o no. Yo podría hipotetizar eso, no tengo una respuesta. Puede que sí, puede que no. Pero en la vida real solamente existen esas dos variables, o sea, solamente la aceptación de la comunidad LGTBI depende del grado de instrucción o depende de otras cosas más. De repente depende de la edad, de repente depende del sexo, de repente depende de la religión. Entonces, como no va a depender solamente de la variable grado de instrucción, yo puedo buscar qué otras variables podrían intervenir aquí. Y en este caso, la variable religión podría ser una de esas variables, ¿no? De repente, si yo pertenezco de repente a una religión muy conservadora o que tiene así dogmas muy rígidos, de repente tengan cierto rechazo a la comunidad LGTBI, entonces no va a depender solamente de que la persona esté instruida adecuadamente, que tenga un grado de instrucción alto o bajo, sino que también puede que sus creencias influyan en esta aceptación o no a la comunidad LGTBI. ¿Ok? Entonces, este es el ejemplo. La variable, a ver, vamos a ponerlo en simple, digamos, quien tal vez causa cierto efecto va a ser mi variable X o mi variable independiente. La consecuencia, por decirlo de alguna manera, va a ser mi variable Y o llamada dependiente, y en este caso mi variable confusora va a ser la variable religión. Ahora, estas variables confusoras se pueden ajustar tanto por métodos epidemiológicos como estadísticos. Yo puedo hacer, por ejemplo, un diagrama como el que están viendo aquí, pero mucho más complejo, con otras variables más. Y después, cuando yo hago mi análisis estadístico, yo podría ya decir, yo ya he pensado en mi diagrama qué variable podría influir entre la relación de estas dos variables y por lo tanto voy a ajustar por esta variable. ¿Ok? Ahora, ¿para qué más me sirve todo esto? Pues me sirve, por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo de investigación o si quiero hacer una tesis, por ejemplo, al momento de hacer mi operacionalización. Por ejemplo, en el caso de la variable tiempo de espera para recibir atención médica. Puede que, bueno, empezando que se miden numeritos, por lo tanto va a ser una variable cuantitativa, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser su escala de medición? El tiempo de espera sí admite un valor cero, como un valor que sí significa un cero absoluto. O sea, puede que yo vaya a la consulta y no tenga que esperar nada de tiempo, me atienden ahí nomás. Entonces, la escala de medición va a ser de razón. La definición conceptual va a ser duración desde el momento que solicita atención médica hasta el momento de recibir. ¿Ok? La definición operacional se medirá calculando la diferencia de la hora de registro de la hora de llegada del paciente a solicitar la consulta y el registro de la hora en que recibe la atención médica. ¿Ok? En este caso, estas variables no tienen dimensiones ni categorías porque son variables cuantitativas. El indicador aquí son los minutos de espera. Codificación aquí tampoco tiene, porque al no haber categorías, tampoco se hace necesario que yo utilice códigos. Y la fuente, ¿cuál va a ser? El sistema informático de registro de atención médica, ¿no? ¿Ok?
un consejo aparte del tema en sí, traten de cuidar bastante la parte de sus definiciones conceptuales y operacionales al momento de hacer su operacionalización, porque es bien importante y algo que se observa bastante en los trabajos de tesis o en sus proyectos de investigación. Ahora, yo tengo esta variable en modo, digamos, en su versión cuantitativa, pero esta misma variable yo puedo tenerla también categorizada, ¿ok? Entonces, también depende mucho de cómo voy a presentar yo mi variable. En este caso, por ejemplo, la misma variable tiempo de espera para recibir atención médica la estoy clasificando como cualitativa y ordinal. Es decir, que va a tener categorías y a su vez estas categorías van a tener un orden, ¿no? ¿Ok? Las definiciones se mantienen, pero vayamos a ver las dimensiones y las categorías. Entonces se ha clasificado como que un tiempo menor a 15 minutos es un tiempo adecuado, la categoría adecuado. Un tiempo entre 15 a 25 minutos de espera como una categoría aceptable y un tiempo mayor a 25 minutos como una categoría inadecuada. Entonces, sí tienen un orden lógico y sí se ha codificado para poder yo ingresarlo a mi base de datos. Adecuado le han puesto 0, aceptable 1 e inadecuado 2. ¿Ok? Entonces, como observan la comparación, yo puedo tener mi variable tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa. No se aplica para todos los casos, pero este es un ejemplo de algo que sí podría ocurrir. De repente, si por ejemplo yo trabajo con variables laboratoriales, si yo ya conozco los puntos de corte, yo sí puedo trabajar, por ejemplo, con decir, por ejemplo, la glucosa está aumentada, la glucosa está en valor normal o la glucosa está baja, ¿no? Entonces, si yo ya conozco los puntos de corte de esa variable, yo también podría trabajarla así. Y ahora la pregunta es, Raiza, pero ¿y a mí de qué me sirve esto? Aparte de hacer mi operacionalización y aparte de conocer mis escalas de medición, ¿cuál es en sí la utilidad para mí, para mis trabajos? Básicamente es para no hacer cálculos y no utilizar métodos estadísticos que no sean apropiados para los datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, no tendría sentido calcular un promedio con los números de las historias clínicas, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque esos números son datos que se utilizan como identificación y no representan mediciones ni conteos de nada, ¿ok? O sea, no quiere decir que cada vez que vean una variable con numeritos ya de frente van a decir que es cuantitativa. No, hay que detenerse a pensar qué significa, qué significan esos numeritos. Por ejemplo, un DNI, no voy a sacarle la media o la mediana a los DNI de los pacientes, porque a pesar de que están en números, no me darían ni identificación, es como una especie de nombre para el paciente, ¿ok? Es un identificador, más no me da una característica en sí que yo pueda decir, a la que yo le pueda hacer un análisis como que si fuera cualquier otra variable cuantitativa, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera peso, ahí sí yo podría comparar el peso de tal paciente con el peso del otro paciente, sacar media, sacar mediana de los pesos de los pacientes, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que también detenernos a pensar un poco en qué utilidad tiene esa variable qué significa, mejor dicho, esa variable en mi base de datos. ¿Ok? Y bueno, más adelante me imagino que también les van a explicar cómo es el análisis para cada tipo de variable, porque sí los análisis son bastante diferentes cuando se trata de variables cuantitativas y también para variables categóricas. Se utiliza pruebas distintas, desde el contraste de hipótesis hasta las regresiones. Se utilizan herramientas totalmente distintas para ambos tipos de variables y por eso es súper importante también que nosotros sepamos definirlas adecuadamente en nuestra operacionalización. ¿Ok? Bien, aquí les dejo algunas sugerencias por si quieren revisar o profundizar un poquito más del tema y de cómo les podría servir el tema en sí más adelante, de repente, para ya profundizar en la parte estadística.
Yo les sugiero, por ejemplo, las escalas de medición con muchos ejemplos y ejercicios para que ustedes mismos practiquen. Están en el libro de estadística de Mario Triola. En los primeros capítulos está eso bastante explicado, muy bonito. Entonces pueden ahí ustedes mismos practicar con varios ejemplos que trae el libro. Después, si quieren profundizar un poco más en métodos de investigación clínica y epidemiológica, les dejo el Argimon, que es el libro en el que se toma la referencia para las variables cuantitativas en su división discreta y continua. También lo van a encontrar ahí. Y algunos ejemplos también los encontré en el curso autoformativo de elaboración de protocolos de investigación en salud del INS. La verdad que este es un curso bastante completo y gratuito para los que quieran aprender de cero temas de investigación. Te explican absolutamente todo de manera bastante general y didáctica que podría servirles para empezar. Y también pueden tomar cursos de EBISalud por si quieren profundizar más en algunos temas de estadística, de búsqueda de guías de práctica clínica, lectura de ensayos clínicos y revisiones sistemáticas, etcétera. Tienen muchos cursos bastante buenos para los que quieran profundizar un poco más en el tema, ¿no? Y nada, los dejo con ese mensaje que, que traten de ver bien cómo hacen su operacionalización de variables, básicamente para poder tener a posteriori un buen análisis estadístico con ellas y para que no haya confusiones, porque puede que parezca bastante simple, pero es muy común ver errores en este tema, ¿no? Y muy común ver errores en la operacionalización o en los análisis, ¿no? Entonces, no esperemos llegar al error en el análisis, sino tratemos de hacer bien las variables desde el inicio. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta, les dejo ahí mis datos de contacto por si tengan alguna consulta o si quieren hacer alguna consulta también pueden hacerla en este momento. Y eso sería todo. Muchas gracias por la invitación. Sí, tenemos justamente una pregunta en el chat. Nos pregunta Alfredo Cisneros, ¿de qué depende si una variable la tomo como categórica o como nominal? Ah, ya. Lo que pasa es que ahí hay un pequeño error. Las variables pueden ser categóricas o pueden ser cuantitativas. Las escalas de medición para las variables categóricas son nominales y ordinales. A ver, voy a retroceder un poquito a las... Aquí. Las variables son categóricas. La escala de medición de la variable categórica puede ser nominal o puede ser ordinal. Cuando no hay una jerarquía para la variable categórica, yo digo que la puedo medir con una escala nominal. Y cuando sí hay una jerarquía entre la variable, sí hablo yo de una escala ordinal, ¿no? En este caso, la variable percepción del dolor, por ejemplo, sí tiene una jerarquía entre cada una de sus categorías. ¿Ok? Así que ya le quedó más claro al compañero que preguntó. Si no hubieran más Ok, preguntas, perfecto. bueno, vamos a dar 2 minutos para que puedan realizar alguna pregunta, dudas que haya podido surgir de esta ponencia.
Si tenemos una pregunta de Alonso Sáenz, nos pregunta, en caso de tener una variable que se puede expresar como categórica y cuantitativa, ¿cómo debo tomarla? ¿O de qué depende eso? Ajá, muy buena pregunta. Ok. eh, Cuando yo tengo una variable y puedo, y quiero usarla como, o sea, quiero decidir si usarla como categórica o como cuantitativa, tengo que tener en cuenta de que yo puedo hacer cualquiera de las dos. Pero ¿de qué depende? Cuando yo paso una variable cuantitativa a categorías, puede ser que la variable pierda grados de libertad. No me voy a enredar explicando eso porque sí es un poquito complejo, pero a lo que voy es que depende en parte qué mensaje quiero transmitir yo en mi estudio. Si para mí, por ejemplo, si yo hago una regresión, al momento de interpretarlo es un poco más complejo cierto tipo de regresión si yo lo trabajo con variables como variable cuantitativa a que si yo lo trabajo como variable categórica. O sea, al momento de hacer análisis estadístico es mucho más fácil de leer y entender eh, un desenlace categorizado que un desenlace, eh, que un desenlace numérico. Porque, por ejemplo, la interpretación en los desenlaces numéricos podría ser si la albúmina aumenta en un punto, la prevalencia de, no sé, bueno, la prevalencia de cierta variable Y es mayor en el grupo que tiene tal característica en comparación con el grupo que tiene tal característica. Pero si yo hablo solamente de aumento en un punto, como que en la vida real yo voy a pensar, pero eso, ¿cómo lo interpreto? ¿Tiene mucho sentido? ¿No tiene mucho sentido? Entonces podría ser confuso al momento de interpretarlo, ¿no? Ahora, cuando uno ve un estudio, sí se hacen de esa manera y se interpretan de esa manera, ¿no? Pero yo sugeriría que si tienen la opción de hacerlo categorizado sería en parte mejor porque es mucho más entendible. Por ejemplo, respondiendo un poco o tomando como ejemplo un poco la pregunta que me han hecho, por ejemplo, la variable edad puede ser cuantitativa al agrupar. No entiendo bien la pregunta. No sé si te refieres a agrupar por grupos etarios, por ejemplo, decir 18 a 29, 30 a 50, 30 a 60, 60 a más, por ejemplo. Es mucho más útil. Ya imaginemos que yo estoy haciendo un estudio de COVID y yo quiero ver cuál es la diferencia de mortalidad en grupos etarios. Entonces, para mí sería mucho más útil eh, categorizarla para ver en qué grupo etario es más frecuente, por ejemplo, la mortalidad a que yo lo tome como una variable solo cuantitativa y diga, por cada un incremento en el número de edad, la prevalencia de mortalidad va a ser mayor en tal grupo en comparación con el otro grupo. ¿Ok? Entonces, en realidad, más que todo, cuando la decisión de tomar una variable como categórica o como cuantitativa es básicamente lo que yo quiero transmitir y qué tan entendible quiero que sea el estudio. ¿Okay? O qué tan entendible quiero que yo sea el mensaje o lo que yo quiero demostrar con mi variable. Entonces eso es lo que yo tengo que pensar al momento de colocar o de hacer el análisis estadístico en sí, entre ponerla como categórica o ponerla como cuantitativa. Ahora, si quieres salir de dudas y ver cuál es la diferencia de lo que sale si yo hago el análisis con la variable tanto cuantitativa como en versión categórica, pues puedes hacer el análisis de las dos maneras. Y si ves que no hay tanta diferencia, entonces puedes quedarte con la que sea más entendible para ti de repente o con la que quiera reflejar más la idea que tú quieres mostrar en tu estudio. No sé si se entendió. Ok, gracias a ti. Bien, si no hubiera otra pregunta, creo que daríamos por
finalizada esta ponencia, que ha sido muy, muy interesante, muy explicado, muy detallado. Y agradecerle a Raiza por esta excelente ponencia que nos ha podido brindar, en la cual se ha entendido perfectamente su explicación.